Hola, bienvenidos. Mi nombre es Beatriz. En esta ocasión vamos a ver, ¿no?, un pequeño tema que es la psicología del enfermo, ¿sí? En un momento más iniciamos. Por el momento los mandamos al pequeño resumen de la clase anterior. Es necesario dotar de este rasgo a la competencia técnica, es decir, si tenemos habilidades técnicas o conocimientos científicos, comprender que estos están al servicio de la persona humana y no al revés. La competencia relacional, ahora hablamos de la capacitación en las habilidades blandas, que tiene que ver con la capacidad de comunicarnos adecuadamente con un lenguaje asertivo, empático. También hablamos de la competencia emocional, la administración correcta de las propias emociones, de los estados afectivos en nuestras relaciones. El poder comprender también las emociones del otro, que ese es un elemento importante. También la competencia ética, decíamos hace rato, el compromiso ético de poder dirigirnos en nuestro trato profesional desde estos elementos éticos, a veces incluso morales, ¿no? Fundamentados no en la praxis económica, economicista o pragmaticista, sino desde la óptica humanista, es decir, que nuestra base ética sea el interés por las cuestiones humanas. La competencia espiritual, que tiene que ver también con la amplitud, con la integridad de la persona humana en todas sus dimensiones. Recordemos que el aspecto espiritual es un elemento integrador de la persona humana y también implica la comprensión de las creencias religiosas, el poder comprender las necesidades del otro, espirituales y religiosas también, no solo las propias. Y la competencia cultural, la comprensión también de la diversidad cultural en la que ahora vivimos y nos relacionamos. Tenemos que también ser claros de que muchas veces ya nos relacionamos con personas de otras culturas, de otros orígenes geográficos, étnicos, y que muchas veces queremos imponer nuestros propios criterios culturales a estas personas, y más bien cuando hablamos de esta competencia cultural implica el conocimiento, el reconocimiento de los valores del otro, de su forma de vida, de pensar, de sentir, de interpretar el mundo en el que vive. Hola. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, a nuestro tema del día de hoy, que se llama psicología del enfermo, ¿no? ¿Por qué es importante hablar un poquito, ¿no?, de estas características o lo referente a la psicología, ¿no? La psicología como tal nos va a dar todos estos elementos, ¿no?, referentes al comportamiento, al sentir, a los pensamientos que tiene la persona o las personas que están pasando por una situación de enfermedad, ya sea porque realizaron un diagnóstico nuevo o porque ya tienen también un proceso avanzado. Por lo tanto, pues también están pasando por ciertas conductas o tipos de comportamientos a partir de donde surgió precisamente este proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todos estos elementos, qué tipo de comportamientos, qué es, ¿no?, lo que viene a cambiar o lo que impacta, ¿no?, la enfermedad en cualquier persona. Y no solamente me estoy yendo o vamos a hablar en exclusiva de una enfermedad, ¿no?, sino de cualquier tipo de enfermedad, ya sea una enfermedad que me lleve a un deterioro a nivel crónico degenerativo o también, ¿no?, cómo se lleva o cómo es que es también, ¿no?, se transmite, ¿no?, a partir también de un proceso de enfermedad o de estas características que se tiene en una enfermedad terminal, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo todos estos elementos y estas herramientas de lo que es la psicología del enfermo. Pero para eso, pues bueno, vamos a iniciar un poquito, ¿no?, a reconocer o a observar un poquito la parte de lo que es la fenomenología, en este caso de la enfermedad, es decir, de dónde parte, de dónde viene, qué es lo que sucede con ella, ¿no? La enfermedad es una eventualidad que altera el ser en el mundo, es decir, nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a tener, pues de alguna manera, cierta salud, y no solamente hablo de la salud física, ¿no?, sino todo lo que conlleva el tener una salud de manera integral. Entonces, cuando nuestro ser se ve impactado
por una enfermedad, ya sea una enfermedad a nivel emocional, es decir, alguna situación específica que viene a haber un desequilibrio, o también por una enfermedad, ¿no?, a nivel físico, pues obviamente esto viene a marcarme, ¿no?, un desequilibrio y a tener una relación diferente en el yo con las demás, en el yo con el mundo. Entonces no puedo tener este mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, el enfermo, ¿qué va a suceder cuando se ve impactada la persona con un diagnóstico, ¿no? ¿Qué va a pasar? El enfermo se enfrenta a la adversidad de la enfermedad mediante un sistema de desarrollo con todo lo que cuenta, con un éxito en el mejor de los casos parcial, ¿no? Obviamente yo creo que a varios de nosotros quizás nos ha tocado también pasar por un diagnóstico, no necesariamente es que sea un diagnóstico pues que sea fatalista o que nos llegue también a lo mejor a llevarnos a nuestra muerte, sino una enfermedad a lo mejor que puede ser momentánea, vamos a ponerlo así. Entonces, esto también nos impacta. ¿Por qué? Porque va mermando, me va quitando ciertos elementos o ciertas actividades que yo venía haciendo, ¿no? En cuanto a mi autonomía, quizás también me la pueda quitar. Entonces, vamos a decir que esto me lleva a vivir cómo es esta enfermedad, cómo voy a ser yo ahora con la enfermedad y cómo me voy a relacionar con los demás, ¿no? A partir de este proceso, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo vaya avanzando, pues bueno, es como también se va a seguir presentando lo que es este fenómeno de la enfermedad en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando normalmente llega un diagnóstico, independientemente, les digo, del que sea? Normalmente lleva este sufrimiento, estos pensamientos, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué va a pasar con este tratamiento? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo me va a ir? ¿No? Entonces, hablamos que la fenomenología va a entrar dentro de un sufrimiento, la soledad, la amenaza, la invalidez, ¿no?, la libertad limitada, la dependencia y en ocasiones la culpa hacen que la vivencia de la enfermedad sea una de las peores experiencias de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden, normalmente para nosotros vamos a decir, ok, te tocó fuiste al médico, a lo mejor a un chequeo general y a lo mejor saliste con una situación específica que para ti era inesperada. Entonces, como fue inesperada, pues obviamente te tomó de sorpresa este diagnóstico. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Qué va a pasar? ¿Hay una amenaza? Sí, hay una amenaza. ¿Por qué? Primero, está de por medio mi vida, dependiendo de las circunstancias, pero es uno de los primeros elementos que nosotros pensamos. Segundo, también que va a impactar es mi autonomía. Estamos acostumbrados a realizar nuestras actividades, de movernos, ir y venir. Cuando llega una enfermedad, muchas de las veces tenemos o una de dos, nos podemos quedar postrados o en su momento pierdo movilidad de manera momentánea. Y entonces a veces es un poquito complejo adaptarme a estas circunstancias, ¿no? De estar, pues de alguna forma, dependiendo de alguien, de los tiempos, de los momentos. Entonces, eso es lo que causa un poquito más, ¿no?, la angustia, ¿no? Y es por eso la experiencia, cómo vivimos la experiencia de enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto va relacionado con este fenómeno de la enfermedad y cómo nosotros, pues, la vamos a vivir, ¿no? La mejor comprensión de este fenómeno o de la fenomenología del enfermo por parte del médico o del personal de salud puede favorecer una mejor eficacia, empatía y compasión en su atención, ¿no? Bueno, hablamos que obviamente en el sector salud, porque hay una gran cantidad de personas que requieren una atención, pues a veces quizás no sea vamos a poner un apoyo tan personalizado. Sin embargo, cuando nosotros tenemos todos estos elementos o la persona tiene estos elementos para poder identificar, ¿no?, mejor su tratamiento y sobre todo su pronóstico, pues tendrá mucho más herramientas para poder entender mejor. ¿Por qué? Porque tiene información. Entonces, cuando se tiene información, pues se tiene mucho más claridad de los elementos o de las situaciones que puedan surgir, ¿va? Ahora ya vimos un poquito esta introducción en referente a la parte de la fenomenología y todo lo que conlleva, ¿no?, la enfermedad en nuestra vida cotidiana y todo lo que impacta y todo lo que hace de cambio. Vamos a ver entonces que la enfermedad es este contexto que debe entenderse como ¿qué vamos a entender, ¿no?, acerca de lo que es la enfermedad? Que es un proceso biológico, es decir, va a tener varias herramientas o varios elementos. ¿Qué es el proceso biológico? Pues bueno, que supone que hay una alteración estructural o funcional. Es decir,
ya sea que alguno de los órganos ya tienen esta funcionalidad al 100%, por lo tanto obviamente va a mermar en alguno de los funcionamientos que tiene nuestro organismo, la manera como reacciona, ¿no? Y pues obviamente quizás tu cuerpo o todo lo referente a él, pues obviamente se puede ir mermado y entonces tu movilidad o alguna característica pues también se va a ir de alguna manera mermando. Dentro también de este proceso de la enfermedad pues va a entrar el proceso psicológico, que conlleva precisamente sufrimiento y dolor. Digo, normalmente nos impacta en el qué va a pasar conmigo, y si no funciona el tratamiento, y si me muero, les digo, eso es lo que nos causa el mayor sufrimiento, ¿no? Dolor, no quiero sentir dolor. A nadie nos gusta quizás sentir el dolor, entonces eso es lo que más miedo nos lleva, ¿no? Entonces, y es la manera como el proceso psicológico nos lleva a sentir o a actuar, ¿no? Por eso también juega un rol importante, ¿no?, dentro de los procesos de enfermedad. Está también el proceso social, es decir, las formas como nosotros hacemos estos vínculos afectivos y cómo de alguna manera nuestras relaciones interpersonales pues en algún momento se pueden ver mermadas. ¿Por qué? Por todo el desgaste que conlleva en estos dos elementos, pero también en el desgaste que podemos tener con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Por mi manera de actuar, por el cómo me estoy sintiendo, quizás también en la manera como yo me puedo alejar de los demás, ¿no? Entonces hablaríamos que también entra en este proceso social, ¿no?, que supone que invalida en este caso al enfermo. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la enfermedad a la vida de cualquier persona? Normalmente es como este shock o este impacto, ¿no? Llegó la enfermedad y entonces hace esta explosión y entonces causa precisamente una convulsión, hace un gran cambio en el... ¿Y ahora qué va a suceder conmigo? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Entonces, obviamente provoca, ¿no?, vamos a decir, un cambio o un caos en el mundo interior, digo, no solamente en lo físico, porque requiere o lleva todo lo que conlleva este cambio del seguir un tratamiento, de tener medicamentos y todo lo que conlleva, sino también, ¿no?, todo lo que provoca nuestro interior en el ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento desesperado? ¿Me siento angustiado? ¿No? Empiezan a aparecer un sinfín de elementos y de herramientas que me llevan a saber qué quiero saber qué pasa conmigo, ¿no? Y hablamos también que dentro del proceso de la enfermedad es una desestructuración de sus esquemas mentales y de su perspectiva de vida, ¿no? Si yo ya tenía, ¿no?, o si la persona ya tenía, vamos, un proyecto de vida ya muy establecido, ya sabía qué quería hacer, este es el primer paso, este es el segundo, bueno, vamos viendo que vamos por pasos, ¿no?, y tenemos ciertas prioridades. Sin embargo, si yo ya estaba, ¿no?, llegando a estas metas, de repente me impacta la enfermedad, esas metas que yo me había planeado, pues obviamente no pueden ser las mismas. ¿Por qué? Porque ahora esto va a empezarme a mermar, porque quizás yo ya no voy a tener la misma fortaleza, voy a tener que estar constantemente asistiendo a citas médicas, mi cuerpo también va a ir llevando un deterioro. Esto estoy hablando quizás de una enfermedad más crónica degenerativa, ¿no? Pero los procesos de enfermedad a veces son por un corto tiempo, puede ser a partir de un accidente, en donde pues de alguna otra forma quedé pues de alguna manera postrado, porque no me puedo mover y va a ser, aunque sea de manera temporal, pero aunque sea 1 o 2 años, esos 1 o 2 años que yo me esté, pues de alguna manera, sin movilidad, pues obviamente me van a partir lo que yo ya tenía planeado. Entonces, por lo tanto, esta es una afectación, ¿no?, en lo que yo ya venía haciendo, ¿no? Entonces, claro que mi perspectiva de vida será diferente, ¿no? Traigo este pequeño esquema en donde voy a ir explicando un poquito cómo es que impacta y cómo es que esto afecta a partir de lo que nosotros venimos llevando, ¿no?, de algo de rutina, ¿no? Normalmente, pues siempre está el sujeto o está la persona, ¿no?, y siempre tenemos lo que es esta línea de vida, ¿no? Es decir, es como nosotros vamos avanzando, ¿no?, lo que hacemos todos los días, me levanto, hago, dependiendo de las actividades que yo tenga, pues bueno, yo las voy a realizar. Entonces, esta es mi vida, ¿no? Entonces, en la línea de vida va a haber parte de aguas. ¿Cuál es este parte de aguas? Es antes del diagnóstico,
y obviamente después del diagnóstico. No puede ser la misma persona. ¿Por qué no puede ser la misma persona? Pues obviamente, cuando tú estás antes del diagnóstico, pues te estás dando cuenta, ¿no? Todo lo que conlleva, todo lo que hay, lo que tú hacías y que vivías a lo mejor sin ninguna preocupación, vamos, en referente a la parte de la salud. Y entonces llega el diagnóstico y a partir del diagnóstico, ¿qué va a suceder con la persona? Es decir, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta en esta parte, ¿no? Llegó la enfermedad y entonces vamos a ver que obviamente todo lo que tenía la persona hasta este momento de vida, pues obviamente se está quebrantando, se está rompiendo. ¿Por qué? Porque va a empezar a añorar lo que era antes de la enfermedad, ¿no? Lo que añoraba es que yo comía, es que yo hacía, ¿no? Entonces, esto es lo primero, ¿no? Cuando llega este impacto de la enfermedad, entonces todo eso que realizaba ya no lo puedo hacer, ya no tengo esta misma movilidad, estas mismas características. Entonces, es el primer punto donde va a impactar. El segundo, ¿no? Que va a impactar después del diagnóstico es cómo va a enfrentar su finitud o la de los seres queridos, ¿no? Les digo, independientemente, siempre que nos dan un diagnóstico de enfermedad, les digo, por naturaleza, y entonces me voy a morir, ¿no? Entonces, lleva este primer pensamiento, que es a lo que yo me voy a tener que enfrentar, ¿no? Si estás enfermo, quizás esta enfermedad quizás te pueda llevar a fallecer, pero no necesariamente. Sin embargo, esto te confronta en el darte cuenta que eres frágil, que eres una persona vulnerable y que puedes precisamente morir. Eso lo pasa todos los días, sin embargo, cuando hay un diagnóstico, esto es lo que nos da el mayor impacto, ¿no? Me enfrento, en darme cuenta que soy una persona frágil, que en realidad es muy sencillo ser una persona frágil, ¿no? El tercer aspecto es la concepción de sí mismo como enfermedad, es decir, cómo se percibe la persona, ¿no? Con la enfermedad. Y a veces es como él mismo se cataloga como yo soy la enfermedad, es decir, yo soy la diabetes, yo soy el cáncer, yo soy, ¿no? Entonces también es importante identificar un poquito, es cierto, tengo una enfermedad, pero tengo que aprender de ella, no soy la enfermedad, tengo una enfermedad. Y entonces esta es la concepción que se tiene, por lo tanto obviamente esto va también a deteriorar o va a mermar en su persona, en la manera como actúa, en la persona como piensa, pero sobre todo en el cómo se siente con todos estos elementos que llegaron a impactarlo. Puede ser muchas de las ocasiones de una manera imprevista, porque obviamente nadie se espera, pues tener un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? A veces quizás no es que estés preparado, sin embargo, si tú ya dentro de tu familia tienes un antecedente, pues bueno, tienes un poquito de idea también, pues de lo que han pasado tus familiares, entonces vamos, no te quedas en blanco, ¿no? Tienen todos estos elementos, pero eso no quiere decir que esta línea de vida no cambie. Claro que va a impactar porque la enfermedad ya llegó, ¿no? Y ahora, ¿qué va a hacer la persona con ello, ¿no? Ahora vamos a identificar cuáles son estos elementos que tiene precisamente la enfermedad, ¿no? La enfermedad está aquí al centro. Vamos a ver ahora todos estos elementos, ¿no?, que involucran a la enfermedad y que obviamente este proceso de enfermedad, bueno, pues también se va a venir afectando, ¿no? La enfermedad va a tener un cierto tipo de conductas ya manifiestas, ¿no? Es decir, de por sí la enfermedad a lo mejor ya te trae ciertos elementos ya característicos de la enfermedad, por la diabetes que puede suceder o puedes tener alguna situación específica en tu deterioro físico o cualquier otra enfermedad, también puede haber. Entonces, y este tipo de conductas tú las vas a ver reflejas en tu propio cuerpo, ¿no? Esa es una, pero también la manera como tú vas a ir manifestando también este tipo de características. Y la otra son las emociones, ¿no? Cómo se muestra la persona, ¿no? Obviamente dependiendo
en la etapa que se encuentre del proceso de enfermedad, dependiendo el diagnóstico de la enfermedad, si solamente es una enfermedad temporal, si es una enfermedad que es crónica degenerativa, es decir, que ya es de manera permanente lo que le resta de su vida, o en su momento ya es una enfermedad diagnosticada ya, pero en una fase terminal. Entonces, a partir de ello es también como van a empezar a aparecer o a brotar estas emociones a partir del cómo va a ser esta experiencia de la enfermedad. Vamos a ver si es una enfermedad donde pues realmente va a impactar o que es una donde ya hay un deterioro bastante rápido, pues obviamente las emociones van a ser mucho más sensibles, donde van a ser mucho más explotadas. Entonces se van a seguir presentando en cualquier tipo de enfermedad se va a presentar de esa manera. También va a haber estas reacciones físicas. Les digo, esto ya también depende de la evolución y las características de cada una de las enfermedades, es decir, cómo está, a lo mejor voy a empezar a perder movilidad, a lo mejor ya no voy a tener esta misma posibilidad de desarrollarme o de ser autónomo, por lo tanto, pues mis reacciones físicas serán diferentes. Por un lado, es en sí por la propia enfermedad, aunado también un poco a veces por los medicamentos que también tienen estas reacciones secundarias, por lo tanto también se van a unir un poquito estos dos elementos y se van a ver explayados o se van a ver pues de alguna manera plasmados en estas reacciones físicas que va a presentar la persona, ¿verdad? En la enfermedad también existen estos ambientales que tienen que ver con los estímulos presentes y pasados, es decir, en esta parte externa, cuando estos elementos o herramientas que también aportan, ¿no?, a este proceso de enfermedad. Y también estos pensamientos, ¿no?, estas imágenes o estas creencias que se vienen a partir de que llega este diagnóstico. Acuérdense, nosotros tenemos unos pensamientos que los trabajamos de manera muy rápida y en muchas de las ocasiones nos lleva más a estos pensamientos en negativo. Entonces, pensamos, me va a pasar esto y esto y esto y esto, y es que casi estamos elaborando nuestra propia muerte, ¿no? Y porque solemos ser muy rápidos para pensar. Entonces, la enfermedad nos va a impactar o va a tener estos elementos, ¿no?, dentro de este mismo proceso. ¿Cuáles son estas emociones que se van a presentar, ¿no?, a partir de la pérdida de la salud? De alguna manera, a veces no tomamos en cuenta, o bueno, no lo percibimos así, la importancia que tiene nuestra salud en todos los días, ¿no? Entonces, cuando llega o impacta la pérdida de la salud es cuando nos agarra precisamente como muy de sorpresa, y entonces lo primero o las primeras emociones que se presentan es dolor por lo que perdí mi salud, ¿no? Entonces, qué tanto valorabas precisamente tu salud. Entonces, a partir de ello es como tú vas a experimentar precisamente este proceso, ¿no? El dolor por la pérdida de lo que tenías, de lo que lograbas y que ahora pues a lo mejor ya no lo tienes, ¿no? Otro de los aspectos o de las emociones que se presentan más de manera recurrente es la ansiedad, ¿no? La ansiedad como este elemento en su momento, como un elemento adaptativo a esta nueva condición, ¿no?, a esta pérdida de la enfermedad, ¿no? La ansiedad normalmente nos lleva a tener este tipo de pensamientos en lo que va a suceder, es decir, estos pensamientos a futuro, de lo que es lo que va a pasar. Por lo tanto, como mis pensamientos van más rápido, entonces empiezo a angustiarme y entonces empiezo a perder un poquito, ¿no?, en este buen manejo de lo que está sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, la ansiedad puede, ¿no?, fungir como esta parte adaptativa que me ayuda a ir entendiendo, pero normalmente tiene que ver con mis pensamientos que van un poquito más en esta parte adelantada. Incertidumbre es el cuestionamiento de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Voy a perder mi trabajo, ya no voy a estar en la escuela, voy a perder lo que tengo a nivel a lo mejor material, quizás voy a perder a la persona que está a mi lado. Es decir, empezamos a hacernos muchos cuestionamientos y lo
lograré salir adelante de esta enfermedad, lograré superarla. Es decir, empezamos a hacer siempre estas preguntas del qué va a suceder, por lo tanto siempre entramos en esta incertidumbre, ¿no? Y son de las emociones que más se presentan o están de alguna manera latentes, ¿no? El miedo. Creo que siempre le vamos a tener miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos que va a suceder, ¿no? Independientemente de que podamos tener a lo mejor el conocimiento o hemos observado que a muchas personas han pasado por eso de enfermedad, yo no lo he experimentado, yo no sé qué es lo que está sucediendo, por lo tanto, entonces se presenta el miedo a lo desconocido, el miedo a qué me va a pasar, ¿voy a tener dolor? Y si tengo dolor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Sale? Entonces también vamos a ver que el miedo es una de las partes de las emociones que van a estar presentes en la pérdida de la salud. ¿Cuáles son estos factores, ¿no?, que van a influir en el proceso de la enfermedad? O sea, cómo van a participar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito. La edad. Bueno, ustedes me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver la edad en el cómo va a influir? No es lo mismo, por ejemplo, que enferme un niño y que en esta etapa de la infancia, ¿no?, tenga alguna problemática de enfermedad, porque apenas está a lo mejor en este descubrimiento de la vida, de sus alcances, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que sí influye demasiado la edad. No es lo mismo, por ejemplo, que enferme un niño a que enferme una persona ya de edad avanzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo que ha vivido, las experiencias, lo llevan a tener otro tipo de habilidades ya desarrolladas para, pues, de alguna u otra manera poder adaptarse, ¿no?, a estas circunstancias. Entonces, la edad es de alguna manera de los factores que influyen en la manera como yo puedo vivir o experimentar un proceso de enfermedad. Otro es el tipo, qué tipo de enfermedad está siendo diagnosticada. No es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor, quizás que te diagnostiquen a lo mejor con un problema en la vesícula, en donde sí, pues sabes que vas a tener que pasar quizás por una cirugía, vas a estar de manera momentánea o temporal, un poquito hospitalizado, en recuperación, en donde te van a quitar ciertos alimentos, bueno, pero no es de manera permanente, ¿no? Cuando ya hablamos a lo mejor de un tipo de enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser una artritis, como puede ser una diabetes o en su momento también una insuficiencia renal, pues obviamente sabemos todo lo que conlleva en un deterioro a nivel físico, en lo que voy a estar perdiendo. Entonces hablamos que también este tipo de características, pues claro que van a influenciar en la manera como la persona se vaya sintiendo, ¿va? La personalidad también tiene que ver un poco con este carácter, es decir, con la manera como yo voy a vivir mi proceso de enfermedad, ¿no? Habrá personas que su característica, ¿no?, en su desarrollo personal son personas mucho más pasivas, donde no se mueven mucho, donde espera que alguien los esté, pues, de alguna manera, pues, aventando para poder llegar a una movilización. Bueno, entonces quizás su manera de experimentar la enfermedad va a ser desde otro punto de vista. Sin embargo, las personas que son un poquito con una forma más extrovertida, donde buscan alternativas, pues bueno, obviamente esto va a influenciar en su experiencia de enfermedad y son factores que van a estar, pues, presentes de manera constante. El rol que ocupe, ¿a qué se refiere con el rol que ocupe? En la posición que tenga dentro de su sistema familiar. Recuerden, independientemente nosotros pertenecemos a una familia y entonces no es que solamente enferme yo, sino que de alguna manera dentro de mi sistema familiar pues todos se van a ver afectados, porque si yo soy en su momento esa persona que tiene toda la carga o es el que lleva precisamente esta parte económica, pues obviamente va a impactar en la familia, porque si él, que era el proveedor, ya no va a estar, ¿no?, trabajando de manera constante, ya no va a recibir lo mismo, esto va a mermar dentro de la familia. Y a lo mejor si de manera definitiva ya no puede trabajar, quizás era el papá que enfermó,
Mamá quizás va a tener que fungir un poquito en ese rol donde va a tener que trabajar, por lo tanto los roles de la familia pues se van a ver afectados, ¿no? Ya no pueden seguir como lo venían haciendo. Esto es una parte. Lo mismo si de todas formas, si dentro de la familia enferma un hijo, pues claro que va a impactar. ¿Por qué? Porque la mamá va a tener que estar al pendiente del hijo y si tiene más hijos, pues de repente pareciera que se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque se enfoca. Entonces vamos a darnos cuenta que todo cambia y todo va a influir en la manera o las características como esa familia está pasando ese momento de enfermedad. La parte socioeconómica, el nivel socioeconómico. Sí, quizás tú en el momento en que inicias este proceso de enfermedad tienes a lo mejor una estabilidad económica y a lo mejor bastante elevada. Sin embargo, si es una enfermedad que tiene o que es demasiado elevada, pues va a llegar un momento en que quizás tu estatus pues va a disminuir. Y entonces también eso te va a influir en la manera como tú vas a vivir este proceso de enfermedad. O por el contrario, si estás dentro de una familia en donde económicamente a lo mejor no estás en las mejores condiciones, pues eso todavía va a influenciar más, porque lo poco que tienen o lo poco que ganan, pues lo van a tener que estar enfocando para salir adelante con el proceso de la enfermedad de ese familiar. Entonces nos daremos cuenta que claro que el socioeconómico puede irse hacia los dos polos, ¿no? Hacia ayudar para tener mucho más atención o mejor atención que por el contrario la persona con la que no cuenta, ¿no? Entonces es uno de los grandes factores que van a ir también influenciados en el proceso de enfermedad. ¿Cuáles son otros de los factores que se va a ver afectado? La creencia y los valores. No sé, dependerá mucho, ¿no? Habrá personas que crean y así lo experimenten, que un proceso de enfermedad fue por su culpa, fue un castigo. Entonces imagínense cómo va a influenciar también en su carácter, en la manera como experimenta, ¿no? De su propio proceso de enfermedad. Por lo tanto, entonces, bueno, también se va a ver afectada. Los valores, pues obviamente nuestra escala de valores tiene mucho que ver en mi propia experiencia de vida, ¿no? En el que sí tengo una experiencia de vida, como es una enfermedad, pero puedo darle un sentido, o tengo estas herramientas, o tengo esta potencialidad para poder seguir desarrollándolo. Entonces, bueno, podríamos encontrar un poquito estas características, ¿no? La familia y los amigos. Bueno, se supone que dentro de un proceso de enfermedad hablaríamos que la familia es la que debería de estar más presente. Sin embargo, ¿no? Hay muchísimas circunstancias también porque la familia puede estar presente o para que se pueda retirar o alguno de los miembros. Sin embargo, obviamente esto va a impactar, porque si son familias que sí se mantienen unidas y que están constantemente apoyándose, quizás esto ayuda a que más rápidamente la persona que está pasando por este proceso de enfermedad salga más rápido a flote. O por el contrario, que la familia, que no reciba por parte de la familia todo el apoyo necesario, por lo tanto también se va a ver mermado en su estado de salud, tanto físico como emocional, porque se siente solo, se siente abandonado por parte de la familia, por lo tanto va a ser uno de los puntos muy importantes que va a influir en la experiencia de la enfermedad, ¿no? Los amigos, pues bueno, normalmente también fungen o te dan este rol o estos elementos para poder tener estas características del cómo vives tu proceso de enfermedad. La naturaleza de la enfermedad, si fue, vamos, por una situación, vamos a decir, que ya viene de manera hereditaria, bueno, sabes quizás o ya tenías una idea, porque a lo mejor alguno de los miembros de tu familia ya también había pasado por ella, entonces, vamos, no te llega pues a lo mejor tan de manera repentina. Ese es por un lado. Por el otro, ¿no? Si fue por algún accidente, ¿no? Que ese accidente te llevó a, pues de alguna manera, a tener una repercusión, bueno, entonces hablaríamos que también es otra característica del cómo vas a experimentar o vivenciar este proceso de enfermedad, ¿no? O si por alguna situación, por los excesos o por algo que tú estuviste como antecedente antes de la enfermedad también te viene a afectar, bueno, también es otra visión que vas a tener de este proceso que vives de enfermedad, ¿no? Entran también de alguna manera como un rol o un papel la personalidad del equipo médico, de los médicos o del equipo de salud con el que tú estás pues de alguna otra manera teniendo este contacto. ¿Por qué?
Porque si tu médico es un médico que es muy paciente, que te explica, que te informa, pues obviamente tú te vas a sentir mucho más confiado en el cómo lo estás viviendo. Sin embargo, si te encuentras con un equipo de salud donde es mucho más frío, mucho más alejado, donde no te dan o no te quitan todas estas dudas, pues obviamente esto se va a ver influenciado en la manera como tú estás experimentando este proceso de enfermedad, y esto se va a ver influenciado pues de manera muy palpable. Vamos a ver ahora cuáles son estas reacciones emocionales, ¿no?, con las que yo me puedo encontrar. Nuevamente aparece el miedo, ¿no? El miedo es, de alguna manera, son estos elementos que nosotros tenemos de manera constante, ¿no? Por el dolor, por lo que va a suceder, por lo que yo no puedo manejar, ¿va? La depresión. La depresión, nuevamente lo repito como lo dije la vez anterior, en cuanto a la ansiedad, puede ser un elemento adaptativo a esta nueva condición de salud, ¿sí? Es decir, de manera momentánea, ¿no?, que solamente me sirva de manera pausada, pero no es que se presente ya a desarrollarlo ya como un elemento o como una patología, simplemente como un síntoma adaptativo a esta condición de enfermedad que estoy experimentando. Lo mismo sucede con la ansiedad. La angustia, ¿no?, pues que van de la mano un poquito la angustia y la ansiedad, ¿no? Es que mi angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no funciona, en este caso, el tratamiento? Entonces, vamos a darnos todo este tipo de elementos. Y el fatalismo. Ay, me va a ir muy mal, este medicamento no me sirve, me siento. O sea, todo el momento, todo es catastrófico y me voy totalmente a los polos extremos, ¿sí? ¿Cuáles son otras de las reacciones? Pues este dolor espiritual. Cuando hablamos de este dolor espiritual hablamos un poquito, ¿no?, de la parte de cómo se externa este sentido. ¿El sentido de qué? El sentido de lo que yo vivo, el sentido que le doy a mi vida, a mi experiencia. Y qué causa, ¿no?, qué es lo que me causa a lo mejor este sufrimiento, mi sentir a partir de esta experiencia que estoy viviendo de enfermedad, ¿va? También vamos a encontrar lo que es el deterioro de la autoestima. ¿Por qué? Porque normalmente, obviamente, mi apariencia física es diferente, ¿no? Quizás estoy mucho más pálido, demacrado, mucho más delgado, me voy pues de alguna manera deteriorando también por el mismo proceso que llevo. Entonces pues la autoestima no es la misma, porque mi imagen no es el que yo me veía antes, ¿no?, que me puedo ver así hermoso o me puedo ver totalmente rezagante, ¿no? Va cambiando un poquito estas características, ¿no? También otros son los pensamientos irracionales, ¿no? Es decir, esta rumiación de pensamientos que me llevan a decir que todo está mal, que no voy a mejorar, que el tratamiento no funciona, que estoy perdiendo autonomía, es decir, me lleva un poquito a esta constante, ¿no? Dependiendo las características y la personalidad de la persona, puede ser que se muestre un poquito a un rechazo o un aislamiento, ya sea porque la misma familia o en el espacio donde se encuentran pues hacen un poquito de rechazo, o porque la misma persona no se siente con esta capacidad de seguir con sus actividades de rutina y tener estas mismas relaciones interpersonales. El enojo, bueno, el enojo también como una parte adaptativa, me molesta que yo esté enfermo. ¿Por qué no se enfermó fulano? ¿Por qué no se enfermó perengano? ¿Por qué yo? Entonces entra este enojo, y entonces es un enojo hacia todos, hacia sí mismo y hacia los demás. Hasta si en este caso está la creencia en Dios, pues también se enoja, ¿no? ¿Por qué le pasó a él, no? ¿Por qué no le pasó a otros, no? Vamos a ver un poquito estas características, ¿no?, que tiene el miedo, ¿no? Lo vamos a poner en estos dos puntos, ¿no? ¿El miedo a qué? A la soledad, a quedarme solo, a que nadie me acompañe, a que nadie me siga conmigo, ¿no? Al ser abandonado por mi familia. Ahora estoy enfermo y ahora nadie quiere estar conmigo, entonces me voy a sentir abandonado, ¿no? A depender de los demás. Recuerden que estamos tan acostumbrados a ser autónomos que en el momento en que yo pierdo autonomía, si a alguno de ustedes les ha tocado estar hospitalizado, se dará cuenta pues que no es fácil. Pásame el agua, quiero ir al baño, o sea, es decir, ni siquiera lo básico me puedo valer por mí mismo, y a veces ese es el temor, tener que depender de alguien, ¿no?
a las alteraciones de la imagen, ¿no? Lo que les decía, la parte de esta autoestima que tiene que ver con mi reflejo, es que no soy el mismo, ¿no? Por X o Z, si puede ser que perdí el cabello, en este caso por cuestiones del cáncer, por las quimioterapias, o en su momento les digo, porque me voy demacrando, voy perdiendo peso, ¿no? Mi cara ya no es la misma, ¿no? Mi cuerpo tampoco ya no es el mismo, ¿sí? A lo desconocido, ¿por qué? Porque no sé qué me va a pasar con la enfermedad, o en su momento, dependiendo cómo vaya este avance y este deterioro, pues qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Que es de los primeros cuestionamientos que nosotros tenemos al miedo, ¿no? Al aislamiento social, es decir, que me quede solo y que nadie me acompañe, ¿no? Entonces me quedo totalmente arrinconado por ahí. A los cambios económicos, digo, si yo tenía un estatus, a lo mejor este estatus yo ya lo perdí. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Qué va a pasar conmigo, no? A la pérdida de la actividad sexual, digo, si en este caso, les digo, ya no voy a poder hacer lo mismo, ya se terminó, entonces, ¿qué va a pasar conmigo, no? A dejar proyectos inconclusos, les digo, si yo ya estaba en un buen trabajo, quizás ya no me voy a seguir desarrollando, o en su momento también, si yo estaba en la escuela, a lo mejor ya no voy a poder terminar la universidad o cualquier otro proyecto que yo hubiera tenido en esta etapa, ¿no? Y, ¿no? Otro de los puntos claves, lo que hay después de la muerte, ¿no? Yo creo que ese es uno de los miedos más latentes y que tenemos, pues, los seres humanos, ¿no? Porque no sabemos qué hay del otro lado. Entonces, por eso es nuestro miedo, ese es como el constante que nosotros tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Si alguien ya hubiera venido a decirnos qué hay del otro lado, pues quizás se nos hubiera quitado ese miedo, porque tenemos la certeza. Pero como no tenemos esa certeza, pues obviamente siempre vamos a seguir viviendo con ese miedo, ¿sí? Y para terminar voy a hacer como este pequeño cierre o conclusión. El proceso de la enfermedad es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque obviamente va a cambiar o va a impactar, ¿no?, en todos los elementos de mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida social. Por lo tanto, un proceso de enfermedad requiere de vivirlo desde una manera totalmente integral, tomando en cuenta la parte física, la parte biológica, la parte psicológica, en donde va a entrar la parte emocional y la parte mental, la parte social o mis relaciones interpersonales y obviamente la que nos va a cubrir todo, que es la parte espiritual, que es la que me va a dar un sentido a toda esta experiencia y a todos estos cambios que va a tener la persona en su ser a partir de un diagnóstico o un proceso de enfermedad. Bueno, ahora pues nuevamente estamos ya de este lado y pues voy a explicar un poquito cuál va a ser la tarea o la dinámica de la tarea para esta sesión, ¿sí? De lo que estuvimos observando o lo que estuvimos practicando van a hacer un mapa conceptual. ¿Cuál es ese mapa conceptual? Van a poner elementos importantes para ustedes en el conocimiento de la psicología del enfermo. ¿Cuáles son estos puntos o pautas importantes para ustedes? Entonces es un mapa conceptual de manera muy sencilla y es lo que ustedes van a enviar. ¿De acuerdo? Entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto.